Shalom, shalom, ¿cómo están? Luis Diego Pérez Chacón, en el video que publicamos acerca de Jonás hace poco, si me acuerdo les pongo el link acá arriba, pone esta observación suya que vamos a ir respondiendo y dice, gracias por el video. Tengo una observación. Si para esa época ya existían las instrucciones dadas por Moisés, y también existían los estudiosos, ¿por qué había necesidad de profetas? Signo de interrogación, punto. Luego el signo de interrogación no va punto. Resulta obvio el hecho de que aparezca en charlatanes, cuando no hay una base en la que afianzar una creencia. Pero en este caso, en la que existía ya la base, me parece innecesario que aparecieran profetas. No entendí muy bien, pero voy a tratar de explicar el asunto como es. Ante todo, agradezco el comentario y pido disculpas porque yo me tomo el atrevimiento de corregir a veces ciertas cosas como falta de ortografía, etcétera. No puedo con mi genio. Así que también agradezco la observación y veo que tiene el deseo de comprender más profundamente el papel de los profetas en el judaísmo. O quizás nos quiere dictar cátedra de alguna cosa, o es realmente una curiosidad sana. Es cierto que en la época en la que se dieron las instrucciones de Moshe, eh, en realidad no existían líderes estudiosos, vamos a llamarlo religiosos, no es correcta la palabra, pero es la que tenemos en español. No existían. Y en las épocas posteriores, por más que algunos digan que había, no había ese grupo de rabinos y estudiosos y exégetas, aparecieron mucho más adelante. La gente podía hacer que estudiara el libro sagrado, tenían a los levitas que eran más o menos algo parecido a lo que son los sabios posteriormente, pero no era el trabajo de los levitas ser los estudiosos y los sabios, por más que luego la interpretación lo quiso ver así. Así que no existían esas personalidades que usted menciona, es fuera de contexto lo que está diciendo. Sin embargo, la aparición de los profetas desempeña un papel significativo y es muy importante dentro de la tradición judía. Y voy a empezar con un pequeño detalle. Si usted a su hijo le dice, pibe, mira cuando vas a cruzar la calle, se lo dice una vez, el pibe no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque es un pibe, es niño, y no entiende qué es eso de cruzar la calle, qué tiene que mirar. Y seguramente que si es un padre responsable y tiene un hijo chico, no lo va a dejar con 3 años o dos que cruce solo la calle, a no ser que viva en un descampado. Va a estar con él, le va a decir, mira para la izquierda, mira para la derecha, fíjate bien que no venga nadie, y le va a dar la mano para cruzar. Bueno, ese rol tenían los profetas. El pueblo de Israel era muy niño. Venían cumpliendo como podían los 7 mandamientos que Dios había dado desde el inicio de la humanidad. Pero era muy difícil. Mire usted que pasaron miles de años y la mayoría de la población mundial no los respeta, esos 7 mandamientos, que es el deber de que los respeten. Imagínense hace 3300 años que podía hacer el pueblo judío ya no solamente con 7 mandamientos, sino con 613, que era lo que tenía en la Torá. Por lo tanto, se precisaba que vinieran esas figuras maternales, paternales, los profetas. Y la gente que hacía el rol también, como usted llama por ahí, de los sabios. Era necesario que estuviera esa gente ahí, igual que los niños precisan a los adultos hasta que pueden agarrar solos viaje, pueden abrir sus propias alas. Por lo tanto, para nada es algo incongruente que aparezcan profetas, era muy necesario. En el momento que Dios determinó que el pueblo judío ya estaba maduro como para poder avanzar por sus propios métodos, es que empezó a aparecer la figura del filósofo, del sabio, de ya no el profeta, sino el estudioso de las escrituras. Esa es una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta entonces. No se puede decir, bueno, ya tienen las leyes, manéjense. Como usted cuando se puso a estudiar, seguramente que no fue el primer día que estudió, que se acordó todo lo que tenía que saber. Tenía que seguir yendo a clase, consultar con sus maestros, pasar por pruebas, etcétera. Luego, es importante destacar, pero hay que tenerlo bien en claro, que ninguno de los profetas pueden invalidar o reemplazar las enseñanzas que están en la Torá, las dadas por Moshe. Cuando aparecen profetas falsos, como en otros libros que no son parte del Tanaj, ahí sí va a encontrar que en esos profetas falsos invalidan cosas de la Torá y dicen que eso ya no corre, que Shabbat ya no es Shabbat, que el judaísmo no tiene razón de ser, etc. Va a encontrar en los profetas falsos eso, pero el profeta verdadero no puede invalidar lo que Moshe dijo. En el tope de las leyes están las dadas por Dios a través de Moshe. Así que los mensajes de los profetas estaban destinados a recordar al pueblo judío, como buenos padres, madres, maestros, cuáles eran las leyes que debían cumplir y mantener también viva
la relación cercana con Dios, que todos los distractores que había, igual que hoy en día existe TikTok y Instagram y todo lo demás, y distraen a la gente con sus propias idolatrías, en aquella época estaban las otras idolatrías que distraían a la gente, también al pueblo judío. Por lo tanto, se precisaba la voz de alerta que les decía, opa, por ahí no, esto es algo que no está bien hacer, vamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo. Me hace acordar esto que en una de las oportunidades que fui a Venezuela hace muchos años a dar charlas para no ágidas, un señor me comparó con, creo que le decían en esa ciudad de Venezuela, vigilante, acá le dicen lomo de burro, son unas cosas que se ponen en las calles para que la gente baje la velocidad. Me dijo, usted Moré es como el vigilante o el lomo de burro, es el despertador que está en nuestra ruta y nos dice, ojo, estamos yendo por una ruta a una velocidad que no corresponde, por un camino que no corresponde, y el Moré nos despierta con sus métodos un poco drásticos, con martillo muy a menudo y no con plumas, pero es lo necesario. Así que eso era lo que hacían los profetas también. Venir a reiterarles cuáles eran los mandamientos, venir a reiterarles la relación que tenían con Dios, lo que debían cumplir, no para invalidar lo que dijo Moshe, no para ir en contra de lo que estaba en la Torá, no porque los judíos precisaran una nueva Torá, sino para afianzarlos en su conocimiento. Así que los profetas eran mensajeros divinos que venían a reforzar lo que ya estaba. Y sus palabras, igual que el vigilante, el lomo de burro, era de advertencia, de corrección, pero también era muy importante palabras de consuelo, porque el buen maestro sabe que tiene que alejar con una mano para acercar con la otra. Las dos no deben acercar y las dos no deben alejar. Una aleja y una acerca. Así que había advertencias, amonestaciones, había apariencia de enojo, pero también había consuelo, había aprobación. Ese era una de las funciones de los profetas. No decir el futuro, que puede ser parte del trabajo, sino marcar cuál era la situación actual y mostrar cuál era el camino que había que seguir. No porque fuera novedoso, sino porque hay que reiterarle a los niños cuál es el camino por el cual deben seguir. Luego, tenemos que los profetas no interpretaban las leyes, no hacían el trabajo de exégetas de los rabinos, pero sí lo que hacían era adecuar el mensaje a las circunstancias cambiantes. Si bien en la antigüedad la tecnología no había variado mucho, pues a partir del siglo XIX cambió la tecnología y con eso hubo cambios enormes en lo social, en lo económico, etcétera. Pero había situaciones que los judíos que habían salido de la esclavitud de Egipto no habían vivenciado. Tenían situaciones geopolíticas novedosas, había imperios que iban y venían, guerras que ellos no habían conocido, había una relación diferente con Dios, que a poco les iba dejando de lado hacer milagros para que pudieran ellos tomar el rol protagónico del pueblo judío. Por lo tanto, acá los profetas venían también a no cambiar, sino a implementar las leyes, la cosmovisión de acuerdo a la realidad cambiante. Entonces, si antes no tenían un imperio que los había venido a conquistar y a destruir, porque no lo había, ahora, en la época de los profetas, tenían que decir, miren que esto es así, que este imperio viene y es por esto y por aquello, tienen que ver lo geopolítico, pero tienen que también hacer ustedes su evaluación espiritual, qué es lo que están ustedes teniendo que cambiar en su conducta. Por lo tanto, a medida que la sociedad toda cambiaba, y especialmente la judía, se enfrentaban a nuevos desafíos y dilemas. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Brindaban orientación y sabiduría, siempre inspirada por Dios, para abordar estas cuestiones. Su papel era, siempre fue, el de ser un puente entre lo divino y lo humano. El profeta es el que recibe el mensaje de Dios. Entonces transmitían sus mensajes, que podían haber sido por visiones, por palabras, por lo que sea, y con eso ayudaban o al líder, al rey, o ayudaban a la comunidad a comprender cómo vivir en armonía con la voluntad divina en las situaciones específicas. Y como dije antes, los corregían y los consolaban, les daban un ánimo para seguir adelante o les decían, por ahí no. Los profetas se convirtieron también en la voz, como le he dicho, del consuelo y la esperanza en momentos difíciles, que hubo un montón que había que vivir. Por lo tanto, su mensaje no era solamente corregir errores o advertir de las consecuencias de la mala conducta, sino también recordar al pueblo judío que Dios está siempre presente y está siempre dispuesto a perdonar y a restaurar la plenitud de la relación. Una relación que no se corta con ningún ser humano, pero especialmente no con el pueblo judío, porque en más de una oportunidad la Torah dice, va a llegar un tiempo en que vamos a sentirnos que estamos distanciados, pero la relación se mantiene, es un pacto que es eterno entre Dios y la humanidad y el otro pacto entre Dios y el pueblo judío. Por lo tanto, venían los profetas y decían, no se dejen vencer por la desesperanza. Se cayó el templo, fue destruido,
Es horrible, es un espanto, hagamos un día de duelo, pero sepan que vendrán tiempos mejores y ustedes van a estar mejor. Ese era el trabajo de los profetas, no llenarlos de fantasías, no ponerles la fe hueca, no hacerles creer en absurdos, ni que esperaran milagros, sino que tuvieran la convicción de que el mundo puede ser mejor y depende de nosotros. Dios ya hizo su parte y la estaba haciendo a través de los profetas. Cuando Dios dijo, basta, ahora son ustedes los que tienen que trabajar, no yo haciendo milagros, ni ustedes esperando que vengan los profetas a orientarlos. Son ustedes los que tienen que hacer el trabajo. Como ustedes se supone que va a ser un día cuando su hijo crezca y le va a decir, esperemos que así sea, nene, yo ya no te puedo mantener, tengo plata, pero no te puedo mantener, tenés que mantenerte solito. Andá, conseguite un trabajo, conseguite una novia, andate a vivir con ella, lo que a usted le parezca que sea el mensaje que le quiere transmitir a su hijo. Pero si lo mantiene a su hijo siempre bajo su pata, porque no lo deja crecer, no lo deja crecer. El niño tiene que estar en contacto con otros niños, ir aprendiendo que hay gente que es mejor o peor, que no siempre está el papi para ayudarlo a resolver las situaciones, que hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere, que tiene que esforzarse. Bueno, todo eso era aprendizaje que el pueblo judío tenía que hacer y los profetas estaban en ese rol del padre que acompaña, porque Dios es el padre que acompaña. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, hablando de lo que usted puso en su comentario, que surgieron un montón de falsos profetas. Ya en épocas de Moshe había falsos profetas y hubo un montón y hubo falsos mesías también, montones, hay algunos que son muy conocidos, y utilizan palabras que se supone que son sagradas y de la Torá y de parte de Dios de una manera muy inapropiada. Y con eso, con esas acciones engañosas, llevan a error a la gente, errores de concepto, errores de creencias, errores de conducta. Sin embargo, es importante que no generalicemos y entendamos que los verdaderos profetas, reconocidos y aceptados por el pueblo judío, si eran enviados por Dios para el pueblo judío, era el pueblo judío el que los tenía que aceptar, eran individuos con una conexión profunda con lo divino y un mensaje auténtico que venía de parte de Dios. Aparte de esto, iba a hacer un video, pero ya lo aprovecho y lo cuelo acá, después quizás hago un video. No hay profeta en su tierra, es del Nuevo Testamento, no es una frase correcta. Hubo profetas que eran escuchados en el pueblo de Israel. El tema es que cuando uno está pecando y está esperando magia, no que lo vengan a corregir, uno prefiere no escuchar al profeta, por más que sea verdadero el mensaje. Pero hubo un montón de profetas que fueron escuchados, algunos enseguida, otros tardaron un poco más, pero por algo siguen siendo valorados después de milenios y están siendo ahí parte del libro principal de nuestro pueblo, que es el Tanaj, lo que la gente llama la Biblia. Así que, como un resumen, el papel de los profetas no tiene que ver mucho con lo que usted dice. Por ejemplo, ¿dónde estamos? A ver. En la necesidad del profeta, ya la vimos. Sí hay necesidad del profeta, igual que el padre tiene que acompañar al hijo hasta que crezca. Ya estaban dadas las instrucciones de Moshe, bueno, pero se precisaba gente que las recordara o que ayudara a implementarlas en las condiciones sociales, etcétera, que había. Por lo tanto, un mensaje suyo muy interesante que nos permitió hacer este video, que espero le haya sido de utilidad a usted y a todas las personas que llegaron hasta aquí. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones.